Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? Buenos días, licenciado. Buenos días. Bienvenidos a todos. Es un agrado saludarlos de verdad, compañeros. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, la videoclase. Agradecerles una vez más por su presencia a la reunión. Creo que todos estamos ahí pendientes del curso y gracias a Dios pues ya vamos a entrar, estamos ya en el tercer sábado, en la tercera clase de este curso semestral. Ya solo nos quedan dos días, 2 sábados de clases, ¿verdad? Y qué bueno pues estar acá pendientes, estar reunidos a través de esta forma para explicarles pues algún contenido del que nos corresponde el día de hoy. Espero que la competencia pues se logre, ¿verdad? Ustedes, que todo asimilen lo más que puedan los conocimientos, ¿verdad? Y pues sobre todo sugerirles una vez más que las tareas se vayan realizando, ¿verdad? Así es como vamos a ir acumulando puntos y al final del curso pues no tener ningún inconveniente. Así es, compañeros, el día de hoy vamos a hablar lo que es la reforma liberal. Ya hemos venido hablando en los bloques anteriores de lo que es la independencia, cómo se dieron los procesos de independencia, ¿verdad? Cómo se instaló el régimen conservador en nuestro país, ¿verdad? Y pues hemos ido explicando un poco sobre estos temas de la historia, que son muy bonitos, ¿verdad? La verdad les decía yo, si no sabemos nada de historia del pasado, pues no vamos a poder comprender el presente. Pero entonces, la historia, pues el pasado, pues nos va a servir para eso, ¿verdad? Para entender y ir comprendiendo nuestro presente, por qué se está dando esto, por qué esto y lo otro, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta cómo en el tiempo de la colonia han venido algunos procesos, pues, ¿verdad? Específicamente lo que es la independencia, cómo se fue dando, ¿verdad? Y hasta nuestros días, pues, cómo han ido dando algunos procesos en la historia de nuestro país, ¿verdad? Ya hemos hablado, pues, de la independencia, cómo se fue dando, que hubieron varios intentos, quiénes fueron los primeros que lucharon, pues, tuvieron esos ideales de llevar a cabo la independencia, ¿verdad? ¿Quién fue el que fundó la República de Guatemala? ¿En qué año se consolida la verdadera independencia? ¿Verdad? Eso lo saben ustedes, que fue en el 1847, ¿verdad? Durante el presidente Rafael Carrera y Turcios. Ahí pues se suscribe un acuerdo donde Guatemala ya se considera un país, una república soberana, libre e independiente, ¿verdad? Y desde ese momento, desde que Guatemala pues se declara como una nación o una república libre, desde ahí entra el régimen conservador. Desde ese momento entra a tomar el poder pues el régimen conservador o régimen de los 30 años, también se le puede llamar o se le llama pues. ¿Por qué se le llama régimen de los 30 años? Porque este régimen conservador eh, permaneció pues en el poder o dirigiendo la nación o el país durante 30 años. Este personaje, Rafael Carrera, pues fue uno de los presidentes que ha estado mayor tiempo en una presidencia, ¿verdad? Eh, en algún momento pues se le tildó como un dictador porque fue un presidente pues vitalicio
que estuvo en el poder por mucho tiempo, ¿verdad? Y que su caída pues se debe a algunos factores, por ejemplo, la desigualdad que existió pues en ese momento. Recordemos que los conservadores pues eran del alto, de la clase alta, pues, ¿verdad? Los conservadores estaba conformada por la clase alta, el alto clérigo, o la clase clériga, como le llamamos, ¿verdad? Porque hay altos clérigos y bajos clérigos. A los clérigos se les llamaba toda aquella clase que conformaba los, la Iglesia Católica. Para explicar un poco esto, a la palabra clérigo, pues se refiere, cuando hablamos de clase clériga o el alto clérigo, pues se refiere a todos los altos funcionarios de la Iglesia Católica, las altas autoridades de la Iglesia Católica. El alto clérigo, pues lo formaban los obispos, los arzobispos y todo esa gente religiosa, pero del alto nivel. Y el bajo clérigo, pues lo conformaban la clase de la iglesia, pero como que dice, la clase más baja. Entonces, aquí dentro de esta clase entran los sacerdotes, ¿verdad? Y toda la gente de más bajo, que les digo, nivel, ¿verdad? Entonces, durante el régimen conservador, pues estuvo dominado por por la clase alta, por los peninsulares en primer lugar. Recordemos, y yo creo que esto lo tienen bien claro ustedes, que los peninsulares eran los hijos de españoles nacidos en Europa, ¿verdad? Eran los hijos de españoles nacidos en Europa, a los que se le llamaban eh, peninsulares. Se les podía llamar también criollos peninsulares, ¿verdad? Y estaba la otra, la clase, ¿verdad? Los criollos específicamente, que eran los hijos de españoles, pero nacidos aquí en América, en el continente americano. O ellos le llamaban nacidos en el viejo mundo, ¿verdad? Pero son los hijos de españoles que nacieron o nacían aquí en el continente de América, pues. En cualquier país, podían nacer en Guatemala, en El Salvador, en México. Entonces, a ellos se les llamaba criollos, ¿verdad? Y, eh, y los peninsulares pues eran de la clase poderosa, vamos a decir de esa forma, y los criollos pues eran de la clase un poquito más baja, aunque ellos tenían también tenían su poder económico, ¿verdad? Los criollos, los nacidos aquí en América tenían su poder económico, ¿verdad? Y eran también españoles, eran hijos de personas de españoles, ¿vale? Tal vez la diferencia era esa, pues de que los peninsulares eran, solo por el hecho de haber nacido en Europa, pues se les daba otra categoría, ¿verdad? Entonces, pues durante este régimen conservador estuvo conformada pues por toda esta clase, ¿verdad? Los grandes terratenientes, eh, entonces a la clase baja, a los indígenas o a toda la gente que vive en el área rural se le marginaba. Había mucha desigualdad, ¿verdad? La economía durante este régimen conservador pues estuvo muy mal, ¿verdad? Les explico cómo era la economía durante el régimen conservador. Acá la economía estaba basada en un cultivo que se le llamaba la cochinilla o la grana. No sé si ustedes han oído mencionar estas palabras, estos términos, ¿verdad? La cochinilla en ese tiempo era uno de los productos que sostenía pues al país o a los países, ¿verdad? Y la grana, pues, era un tipo como de colorante que se producía. La grana se produce a través de una planta que se llama nopal, ¿verdad? Que con algunos componentes, pues, formaba una parte, un producto como de tinta, ¿verdad? Que lo exportaban
a otros países como para teñir la ropa, por ejemplo, los colores. Entonces era la cochinilla y la grana, eran los productos que le dieron auge a la economía durante casi todo el régimen conservador, ¿verdad? Hasta que vino decayendo a este producto, porque ya sale lo que es la anilina, que actualmente conocemos todavía, ¿verdad? Ya es ya que es un componente químico, ¿verdad? Ustedes que fue ya surgiendo posteriormente. Y este producto, la cochinilla o la grana, pues tiene su decadencia porque surge una plaga muy, muy fuerte, ¿verdad? Que vino a exterminar lo que son los nopales y algo otro clase de árboles, ¿va? Ustedes que eran los que producían este tipo de producto, lo que es la cochinilla y la grana. Pues entonces, este es el producto que les digo que ocupó el primer lugar en ese régimen y que era uno de los productos que más se exportaba, pues, ¿verdad? Entonces la cochinilla, pues, era esto, ustedes es una especie como de tinta, como de añelina, la que conocemos actualmente, ¿verdad? Y pues después pues fue decayendo, ¿verdad? Decayó y ya entró otro tipo de producto a ocupar este lugar. Entonces, hablando de lo que es el régimen conservador, ¿verdad? Ustedes, y pues se dan su caída a ustedes, considerando que durante este régimen la economía del país pues no desarrollaba, la economía no desarrollaba, había mucha desigualdad, ¿verdad? Los terrenos, las tierras pues estaban en pocas manos, en pocas personas, sobre todo en los peninsulares que les decía que eran de la clase poderosa y la clase que conformaba los clérigos. Tenía pues la mayor parte de terrenos, eran grandes terratenientes o eran grandes latifundistas, ¿verdad? Tenían abarcado prácticamente la mayor tierra del país. Entonces, surge el descontento por eso, ¿verdad? Tal vez vamos a decir que es uno de los antecedentes, ¿verdad? Eh, pues sobre todo la desigualdad, ¿verdad? Eh, y sobre todo también que acá pues se impone lo que es ¿qué les digo? La clase poderosa, pues la clase terrateniente. Entonces, a través de eso pues surge un descontento entre los revolucionarios que llevaron a cabo la reforma liberal, que es uno de los proyectos que trajo grandes cambios al país, ¿verdad? A pesar de que fueron instalados varios gobiernos dictatoriales, porque aquí vamos a hablar de entre los gobiernos que estuvieron durante este régimen, pues está Miguel García Granados, que ya explicamos un poco, Justo Urbino Barrios, ¿verdad? Manuel Vicente, también está, eh, hay otros, ¿va? Ustedes, hay otros varios presidentes que estuvieron dominando y tal vez lo hicieron, a pesar de que trajeron cambios al país, también tuvieron alguna forma de gobierno dictatorial, pues. Eh, por ejemplo, Jorge Ubico fue un presidente que estuvo durante este régimen. Jorge Ubico Castañeda, que de repente sus abuelos les ha comentado cómo fue este gobierno, pues, muy, muy duro, ¿verdad? Dictatorial, definitivamente, ¿verdad? Pues acá, con este régimen conservador, eh, se, ¿qué les digo? Se ponen, no les gusta, pues, en primer lugar, ustedes ya les expliqué que este personaje de Rafael Carrera está en el poder hasta que él muere, ¿verdad? Y muere de una forma envenenada, pues,
durante unas vacaciones que él tuvo en Escuintla, pues ahí lo envenenan y fallece en 1865. Entonces queda otro gobierno del mismo régimen conservador, que es Vicente Serna, el mariscal Vicente Serna, ¿verdad? Que sigue con las mismas políticas de su antecesor, en este caso, de Rafael Carrera. Él sigue con las mismas políticas, entonces, hay un general que es el primero que se subleva, a ustedes, que se pone ya en contra de este personaje, que se llama Serapio Cruz, ¿verdad? Este señor Serapio Cruz, pues este es el comandante o un general que les digo, se pone en contra, en primer lugar, se molesta por la forma como están gobernando estos personajes y entonces se da ese caso a ustedes. Se va dando eso y pues este personaje, Serapio Cruz, es el primero que entabla sus luchas en contra del régimen conservador, ¿verdad? Es el primero, ¿verdad? Porque no le gusta, no le parece de la forma como el régimen conservador viene realizando todo esto. Pues. Entonces, se da una serie de cambios a ustedes, se da una serie de cambios que se va dando y molestas por todas un montón de cosas que se vienen dando durante este régimen y entran a luchar contra este régimen conservador. ¿Verdad? Entra a luchar con su ejército, ¿verdad? Y lamentablemente, pues en una de las luchas, este personaje, pues, eh, muere, definitivamente muere, ¿verdad? Y cuando muere, pues entran otros, para ustedes, entran otros a, ¿qué les digo? A luchar, pues, a seguir los ideales de este personaje, Vicente Cruz, de Serapio Cruz. ¿Verdad? Entonces, y estos personajes, definitivamente es Miguel García Granados y Justo Rubino Barrios. ¿Verdad? Estos dos personas son los que siguen las luchas contra el régimen conservador. ¿Verdad? Después que este general, pues Serapio Cruz, fallece, muerto en una de las batallas que sostienen con los conservadores, pues entran a seguir esos ideales, estos personajes, Miguel García Granados y Justo Rubino Barrios, ¿verdad? Eh, Sostienen, por supuesto, luchas fuertes, ¿verdad? Ustedes, luchas fuertes con lo que es el régimen conservador o las fuerzas del régimen conservador. Entonces, se da una serie de conflictos, será una serie de luchas, de batallas, ¿verdad? Ustedes, entre estos dos grupos, ¿verdad? Aquí lo ideal era derrocar pues, al régimen conservador, que estaba dominando ya desde hacía 30 años, imagínense. Entonces, una de las luchas era derrocar a ese régimen. Entonces, Miguel García Granados y Justo Rubino Barrios, pues se exilian en México, ¿verdad? En México, a raíz de que también eran perseguidos en Guatemala por las fuerzas del régimen conservador, pues estos personajes se exilian en México, desde donde siguen sus ideales, ¿verdad? Desde México ellos siguen sus ideales, eh, reciben el apoyo de Benito Juárez, que en este entonces era el presidente de México, ¿verdad? Y otras personas pues que los apoyan, ¿verdad? Se unen a este grupo, se unen a esta lucha, ¿verdad? Y desde allá pues siguen, siguen ellos su ideal desde México. Entonces forman su grupo de ejércitos, forman sus fuerzas armadas, ¿verdad? Y ya entran a combatir, pues, con el régimen conservador, o sea, las fuerzas de gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Primeramente
entran al territorio de Guatemala, pues entran por lo que es San Marcos, ¿verdad? Ahí sostienen cruentas luchas, fuertes batallas, ¿verdad? Pero ellos vienen ganando, pues vienen venciendo en la mayoría de batallas y luchas, pues ellos ganan y vienen retrocediendo a las fuerzas gobiernistas, o sea, retroceden, pues, ¿verdad? Traen un ejército de 400, primero lo conforman 300 hombres, 300 personas, seguidamente van creciendo esos grupos, esas fuerzas armadas van creciendo y juntan, pues logran reunir ya aproximadamente 500 hombres, ¿verdad? Con los cuales vienen combatiendo, pues, ¿verdad? Con esa gente, pues ellos vienen combatiendo y vienen ganando terreno, pues, ¿verdad? Entonces, al extremo, pues que vencen en la mayoría de batallas, vencen a las fuerzas gobiernistas o a las fuerzas del régimen conservador, ¿verdad? Y pues logran lograr su objetivo, ¿verdad? Logran derrocar al régimen conservador. En este caso ya es contra Vicente Serna, porque recordemos que Rafael Carrera pues ya es fallecido, ¿no? O sea, cuando se dan estas luchas ya es fallecido. Y con quien están luchando precisamente es con el mariscal Vicente Serna, que es el que queda en el régimen conservador gobernando el país. ¿Verdad? Entonces, acá pues logran derrocarlo a ustedes, logran derrocarlo, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Eh, pues se instalan en el poder, ¿verdad? Se instalan en el poder, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Y ya pues logran su objetivo, que es el de estar gobernando durante ellos el poder ahí ustedes. Ahorita hay una clase ahorita. Estoy en la clase ahí, claro, ahorita. Va. Entonces, para contarles un poco la historia de lo que es el régimen conservador, ¿cómo se llama? Del régimen liberal para ustedes. Entonces, pues la revolución liberal, ¿qué les digo? Da inicio a uno de los periodos de mayor desarrollo para el país, ¿verdad? Eh, con esta revolución, pues el país inicia un nuevo periodo de desarrollo aquí la economía pues crece, tiene otro ya, la economía pues avanza, la política eh, y la sociedad aquí comenzaron a ya modernizarse a ustedes con esta revolución liberal. Es un cambio totalmente que se le da al país, ¿verdad? Aquí la economía, la sociedad pues comienzan a modernizarse totalmente. Algunas instituciones pues se transforman, ¿verdad? Cambian su estructura. Total, pues que aquí se le da un giro totalmente al, al país, ¿verdad? Eh, Recordemos que el sistema colonial aquí pues había cambiado poco desde la independencia, ¿verdad? Con el régimen conservador, pues casi nada había cambiado, pues, ¿verdad? Entonces, como les repito, en este régimen conservador, pues había mucha desigualdad, ¿verdad? Falta de oportunidades para toda la población guatemalteca, especialmente para la clase más baja, ¿verdad? Por esta razón, como les repito, el general Serapio Cruz, pues se rebeló contra el presidente o sea, el régimen conservador, pues, ¿verdad? Serapio Cruz fue un general que se rebeló contra este régimen por todas estas cosas que estaban dando, ¿verdad?
por la desigualdad, por la falta de oportunidades, por la marginación y todo lo que se venía dando, ¿verdad? Entonces, después de la muerte que les decía de Carrera o de Rafael Carrera y Turcios, en 1865, pues el mariscal Vicente Serna gobierna nada más por 6 años, hasta 1871, que es cuando se da este proyecto de la revolución de 1871. Entonces, y acá pues es derrocado, es definitivamente es derrocado y entra ya al poder lo que es el régimen liberal. Recordemos que después de la independencia se surgen o nacen, como le queramos llamar, estos dos grupos o estos dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿verdad? Y estos pues son los que entran en conflicto, entran a luchar, ¿verdad? Ustedes, por obtener el poder en el país, pues, ¿verdad? Eh, y logran, pues, los dos grupos, los dos partidos, pues, estuvieron gobernando el país con sus diferencias, por supuesto. Ya hemos hablado de lo que es el régimen conservador, ya hemos hablado de lo que es el régimen liberal, ¿verdad? Entonces, pues tal vez algunos, recordemos que acá durante ya el régimen, o sea, la revolución de 1871, pues se da en el 30 de junio específicamente, es cuando se gana la revolución. Por eso les decía, eh, en conmemoración pues a esta fecha se sigue celebrando el Día del Ejército, que es el 30 de junio de cada año, ¿verdad? Porque es el 30 de junio de 1871 cuando se gana pues la revolución liberal, ¿verdad? Entonces, les digo, es una historia pues eh, de estos dos, está o existe la historia pues cómo se dan estos dos revoluciones o estos dos regímenes, el régimen conservador y el régimen liberal, ¿verdad? Eh, ¿Qué les digo? Hay algunas, ¿va? Ustedes, algunos logros, por ejemplo, de los movimientos liberales, por ejemplo, podemos mencionar que durante este régimen liberal, pues ¿qué les digo? Se emite, pues, o se realiza, o como queramos llamarle, la nueva constitución de la República, pues, ¿verdad? Acá es uno de los logros primeros, ¿qué les digo? Movimientos o primeros logros que se da, que se emite, pues, la nueva constitución de la República de Guatemala, ¿verdad? Con esto, pues, ya también acá, pues, se dan ya las elecciones, eh, o se dan las elecciones en forma democrática en el país, ¿verdad? Es una de las grandes ventajas, pues que ya, como les digo, esta reforma liberal pues trajo grandes cambios, fue el inicio de un nuevo desarrollo pues, para el país, cambios fundamentales, pues que hasta el momento pues seguimos el ejemplo de algunos cambios o algunas situaciones que se fueron dando durante ese periodo, ¿verdad? Por ejemplo, la elección de forma democrática, ¿verdad? Acá ya se estableció tal vez uno de los aspectos fundamentales, la libertad, ¿verdad? La libertad, pues que hasta en nuestros días hemos hablado, esa libertad pues no se da en un alto porcentaje, ¿va? No tenemos esa libertad que todos desearíamos o que todos deseamos, ¿verdad? El impulso de la economía, ya digo, acá pues ya la economía entra en un proceso muy importante. El primer producto
que acá se da es el cultivo del café, ¿verdad? Es el que es la base pues, de la economía en este régimen liberal. Y en segundo lugar está el producto del banano, ¿verdad? Estos fueron los dos productos que le dieron al país pues el desarrollo, pues el cambio total en lo que es la economía, ¿verdad? Entonces, acá cuando les hablaba a un principio, acá pues el producto de la cochinilla y la grana pues ya prácticamente había desaparecido, ¿verdad? Que era el producto que durante el régimen conservador pues le dio al país el sostenimiento, vamos a decirlo de esa forma, ¿verdad? Porque eh, era el que le daba pues al país eh, sostenimiento, ¿verdad? Entonces era uno de los productos que se convirtió en el primer producto de exportación pues a otras naciones, ¿verdad? Y ya en este régimen conservador ya es diferente, usted ya entra, aquí ya se cultiva el café como primer producto de exportación y seguido, como les digo, el producto del banano, ¿verdad? Y se dan otros cambios para ustedes que vamos a hablar después, tal vez en la segunda clase. Acá ya creo que ya nos va a cerrar, ya se nos va a terminar este espacio. Tal vez si se cierra, nos vamos a conectar otros 5 minutos para resolver algunas dudas que puedan tener ustedes, ¿verdad? Porque considero que a veces hay dudas que ya no nos da tiempo de despejarlas. Entonces, si se nos cierra el espacio, pues vamos a seguir ahí unos 5 minutos más para poder responder algunas dudas que ustedes puedan tener. Entonces, les digo, acá pues el régimen liberal pues es un proceso que le da al país un cambio, eh, un giro diferente a ustedes al que se venía dando pues en, en la época anterior o en el régimen conservador, ¿verdad? Aquí es lo contrario, aunque les digo, los gobiernos en alguna forma se convirtieron también en gobiernos dictatoriales, ¿verdad? Pero estuvieron sus cosas buenas